Sean bienvenidos de nuevo a tu espacio de comodidad, al arte de vivir y sentir. Presentamos la segunda edición de este podcast, donde llevaremos a cabo de nuevo la dinámica de las preguntas y respuestas, desde nuestro punto de vista, nuestra opinión y el hecho de poder sentir y expresar lo que vayamos a hablar. Así que sin más que decir, comencemos. El día de hoy nuevamente tenemos otras preguntas preparadas y desde ahorita más o menos una vez que iniciemos con la primera pregunta les invitamos a adivinar con el hecho de escuchar la primera pregunta que piensen de qué trata el tema de lo que vamos a hablar. Así que vamos con las primeras preguntas, pero sin antes mencionar que nos acompaña el licenciado Jesús Campos, donde en este proyecto en equipo. Bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, Yael. El nerviosismo se siente, ¿verdad? Sí, El nerviosismo mucho. se siente. Iniciar un proyecto siempre es emocionante, es un reto. Es un reto contra los miedos de cada uno de nosotros. Eso nos pasa a todos, no importa qué tanta experiencia o años tengas en la vida. Cuando algo te emociona y es un proyecto, pues te genera cierto miedo. Y eso es bueno porque nos ayuda a atravesarlo y a ir creciendo. Cierto. Gracias por la presentación, Yael. Tú no te quedas atrás, también tienes muchas cosas que compartir y vamos a estar compartiendo en estos podcasts pues algunos temas y algunas preguntas que se van a estar realizando y que seguramente ustedes también se realizan estas preguntas en algún momento, en alguna etapa de su vida y que de repente no sabemos las respuestas. Pero muchas veces sí tenemos la información al alcance, solo que no sabemos dónde buscar ni cómo buscar. A veces es cuestión de ego, a veces es cuestión de miedo, a veces es cuestión de falta de humildad y de muchos otros factores que los seres humanos por naturaleza ya traemos, ¿no? Somos un estuche de monerías, pero también somos una caja de sorpresas y dentro de esas sorpresas Sí. pues hay cosas que nos sorprenden a positivo, pero también hay cosas que nos sorprenden a negativo y se trata de pues tocar aquellas preguntas, ¿no? Y de qué manera contribuir un poquito para orientar. No buscamos desorientar con con estas presentaciones y con estos temas. Al contrario, toda la intención es poder orientar de la vida, de la experiencia, del conocimiento, pero sobre todo del corazón y también de los errores, de lo que hemos logrado aprender de los errores en nuestra vida. Pues gracias y aquí continuamos los dos. Muchas gracias de nuevo por esta introducción. Y así mismo como también mencionar esta parte, como mencionamos en el episodio anterior, no somos los expertos de este tema, pero pues hay que hablar de ello, ¿no? Ahí también, estos son los temas que más le gusta a la gente y pues vamos a hablar de ellos de una vez por todas. Así que vamos con la primera pregunta de esta edición, en la cual nos menciona, ¿qué es la culpa? ¿Qué podemos hablar de esta pregunta? Bueno, la culpa es algo que todos sentimos en diferentes momentos y etapas de nuestras vidas, Yael. ¿Tú has sentido culpa? Sí. Sí, ¿verdad? Muchas veces sentimos culpa de cosas inclusive que no están en nuestro alcance, en nuestras manos. Pero la realidad es que la culpa puede ser producida desde nuestra infancia, en gran medida, cuando nos han señalado responsabilidades de algo que nosotros no éramos responsables, cuando llega papá o mamá o a un hermano o un familiar y te señala como el culpable de un evento sin darte una explicación absolutamente de nada, ante la misma frustración de esta persona que normalmente es de edades mayores, pero que no ha sabido manejar las situaciones. Y en esa frustración nos puede señalizar o señalar y responsabilizar, pero de una manera sin derecho a información, solamente nos responsabiliza y dictamina la culpabilidad. Eso es sumamente negativo en la vida de una persona que se cree la culpa y no sabe ni de qué. Todos sentimos culpa y muchas veces no entendemos ni de qué. En ocasiones, ya de adultos, sí podemos identificar que si somos culpables de un evento, pero ¿en qué nos va a ayudar la culpa? No nos va a ayudar absolutamente en nada. Lo que tenemos que hacer es que ya de adultos, si nosotros no hicimos algo que nos correspondía
y eso causó algún tipo de efecto, daño a otras personas, incluyendo a nosotros mismos, sentir culpa no nos va a solucionar nada. Lo que tenemos que hacer es hacernos responsable de las consecuencias, buscar la manera de solucionar lo que se puede solucionar y lo que no se puede solucionar, pues aprender de ello. Es aprender porque hay cosas que ya no se recuperan en la vida, y más allá de ese sentimiento de culpa es hacernos responsables y hacernos cargo de lo que está pasando. Las culpas más presentes o que más nos afectan no es de lo material, sino es de cosas que tienen que ver con las personas que queremos. Muy pocas personas sienten algún tipo de culpa por la gente que no quiere. No vas a sentir culpa por la gente. Así ocasiones alguna situación en contra, de manera voluntaria o involuntaria, de alguna persona, pero si no hay un lazo afectivo, inclusive aunque no exista este lazo, pero que tú sientas un afecto hacia otra persona, difícilmente vas a sentir culpa, ¿no? O remordimiento. Pero si es alguien que quieres y ocasionaste algún tipo de daño, sea emocional, inclusive material, pero que va a originar algo emocional, puedes sentir la parte de la culpa, pero no te va a ocasionar nada y seguramente te puede llevar a estar en esa parte de victimez, soy culpable y me voy a reprimir, o buscar de diferentes maneras que la otra persona te perdone, pero que no va a ocasionar ese perdón porque te estás actuando desde la emoción de culpabilidad. Sin embargo, puedes darle la vuelta y puedes hacerte responsable de lo que pasó. Y el hacerte responsable tiene mucho que ver con asumir las consecuencias. Más allá de solucionarlas, es solamente asumir las consecuencias. Lo que se pueda revertir lo reviertes, lo que no se pueda revertir no lo reviertes, y lo que pues te toque como responsable de lo que originaste, pues a aguantar. Y me refiero en la parte emocional, ¿no? Si sientes culpa por algo que hiciste y que se molestó la novia, la pareja, los papás, los hermanos, pues es válido que estén molestos, que estén enojados, inclusive es válido que estén dolidos. ¿Por qué? Porque alguien que ellos también quieren les afectó. Y esperar a que ese dolor pase, a que esa molestia pase, pero no solo es esperar, sino llevar acciones para demostrar, más que el arrepentimiento, el asumir la responsabilidad de que estás consciente que tú lo ocasionaste, que a lo mejor no te diste cuenta o a lo mejor no consideraste el efecto y que no lo vas a volver a cometer, ¿no? Sin prometer nada. Cometemos a veces el error de prometer, de no cometer algo más adelante, pero solamente el ser humano es capaz de patear la misma piedra con la que se tropieza más de 10 veces, y solamente el ser humano lo hace. Entonces yo creo que la parte de la culpa, cuando viene de la infancia, es el miedo de que te hagan responsable de algo que tú no ocasionaste. Principalmente ese es el origen de la culpa. Si tú rompiste un cristal y te castigan, siendo en la etapa de la infancia, tú sabes que rompiste el cristal. Si otro rompe el cristal y te castigan a ti, tú sabes que no rompiste el cristal y te castigan y no vas a sentir culpa. Vas a sentir enojo, rabia, ira, molestia, depresión, desánimo, porque dice a mí siempre me responsabiliza, pero no vas a sentir culpa. ¿Cuándo sientes la culpa? Cuando alguien viene y te castiga y tú no sabes ni por qué. Ese es el origen del sentimiento de culpa. Y la reacción en defensa es que la persona que se siente culpable, cuando pasa cualquier cosa, lo primero que hace es culpar a otro, sin que el otro sepa ni siquiera qué sucedió. Ya directamente la culpa ya directamente es la culpa es tuya, porque fue lo que se aprendió en la infancia. Papá, principalmente papá, mamá o cualquier adulto, pero que uno confía en ellos, viene y te culpa de algo sin darte explicaciones de nada. Eso es un aprendizaje muy doloroso, muy frustrante, muy negativo,
y que destruye todo tipo de relaciones entre hermanos, entre parejas, entre padres, en fin, de todo. Hay que trabajar mucho sobre la culpa y para ello se requiere pues asesoría y apoyo profesional. No todos los profesionales tienen la capacidad para atender todos los problemas. Hay que buscar la persona que te pueda apoyar exclusivamente en la situación que tú estás. Y en este caso, pues, si es de un sentimiento de culpa, buscar ese apoyo con alguien que haya transitado por este sentimiento de culpa y cómo le dio la vuelta. Porque repito, el hecho de ser profesional no quiere decir que no somos seres humanos y que también pasamos por estas mismas emociones. Por la misma parte. Y esa parte de mencionar lo de la culpa, la pregunta sí se mencionó de qué era la culpa, pero ahí entró un tema muy importante en el que se mencionó de cuando nos hacemos responsables de cuando tenemos la culpa, de cuando tenemos que aceptar de la parte de la culpa, como por ejemplo el ejemplo del vidrio roto. Asimismo, desde la parte de la infancia que podemos cometer algo y no aceptamos la culpa, eso lo podemos desarrollar a la adultez y vamos a seguir sintiéndonos de que cada vez que suceda algo, vamos a ignorar que tenemos la culpa y directamente pues lo descartamos y siguen con sus vidas o directamente te la paso a ti, se la paso a la siguiente persona que yo vea, fue la culpa tuya. Asimismo, como desarrolló un pequeño ejemplo en la infancia, en la adultez puede cometerlo con otras cosas más graves. Y es algo que hasta el día de hoy he escuchado y he visto muchos ejemplos en los que, pues, no tiene nada de malo de que, pues, no pasó nada, lo ignoran o lo descartan, pero causa más consecuencias de lo que parece. El hecho de admitir que tienes un problema o que causaste un problema puede desarrollar más problemas a futuro. Afectaciones colaterales, ¿no? Lo que vienes afectando. Cierto. Ahorita que mencionaste ese punto de cuando ya en la adultez, como sabes que rompiste un cristal, pero no te quieres hacer responsable, mencionas mucho el no aceptas la culpa. Primero que nada, ¿qué es la culpa? La culpa es cuando a alguien se le señala de algo y esta persona tiene el derecho de defenderse y al final las evidencias determinan y es señalado como el culpable de lo que ocurrió. Ya sea que lo acepte o que no lo acepte, pero las evidencias. Sin embargo, esta etapa presenta la oportunidad de defensa. Primero es de que te estoy culpando y después es la posibilidad de que tú te puedas defender. No funciona en la parte económica o física o legal de la misma manera como funciona emocional. Otro tema, sí. Viene muy relacionado, pero la persona muchas veces podría romper el cristal y no va a aceptar la culpa si no se le da ese espacio de que pueda aportar su defensa, por decirlo así. Es muy obvio, o están las evidencias o las pruebas de que rompió el cristal. Hasta video puede haber. Pero la persona tiene el derecho de ser escuchado. Y en la parte emocional, en nuestras relaciones, no damos ese derecho. Ya tenemos las evidencias y lanzamos la condena culpable. No damos el derecho de que la persona sea escuchada. Cometió un error, ocasionó una situación y sí, están todas las evidencias, pero el ser escuchado nos puede también llevar a generar una empatía por la persona. No hablo de justificación, para que no se confunda, pero sí una empatía por la persona, el reconocimiento de que, la persona reconozca que cometió un error. Eso ya va a llevar a la persona a liberarse de esa tensión interna que va a tener sobre el daño que está ocasionando. No se va a quitar la culpabilidad, pero puede asumir su propia responsabilidad y eso ya es positivo. Mencionaste, no acepta la culpa y se la tira a otro. Probablemente es porque no se le dio la oportunidad de ser escuchado. Si se le hubiera dado escuchado,
No, ya, yo rompí esto, me sentí así, externé acá, no lo debí de hacer, asumo las consecuencias. Y tienes a un culpable que está asumiendo su responsabilidad ante lo que ocasionó, pero que además descargó toda esa parte emocional interna que también de cierta manera lo direccionó a ser el culpable de la situación, que es responsable, pero además que no se quedó con nada negativo adentro. Esta es la etapa que de repente en las relaciones no se permite. Tenemos las evidencias físicas, tenemos a testigos y escuchamos a todos, menos a la persona que nos dé más que su versión, que nos comparta cuál es su sentir, cuál es su emoción y cómo va a enfrentar o confrontar la situación. Eso puede ser muy liberador y donde podamos de una etapa negativa o de un momento negativo, todos aprender, porque qué difícil es escuchar cuando ya tienes todas las evidencias y solo tienes a la persona responsable enfrente. Es muy difícil escuchar. En la parte legal se estipula que si no se es escuchado, se puede revertir e impugnar inclusive una sentencia de culpabilidad. En la parte emocional estamos negando esta oportunidad de que la persona sea escuchado. Y no quiero decir que con ser escuchado vaya a tener el perdón. O se justifique lo que hizo, pero... Y aunque tenga una justificante, no quiere decir que vaya a obtener el perdón. Lo que sí da la oportunidad a la parte juzgadora es que podamos entender un poco a la otra persona. No quiere decir tampoco que estemos permitiendo el que lo pueda volver a repetir, pero sí poder entender. En la parte de psicología, ¿quiénes estamos mal? Pues todos, pero hay unos que están peores. Dijeron, no, están de una forma diferente, pero se están afectando a ellos. Y en la parte de psicología es poder escuchar a las personas para poder ver de qué manera poder darle un apoyo para que pueda enderezar cualquier situación que no tenga completamente recta o derecha, ¿no? Pero es importante escuchar. Queremos eliminar la culpabilidad. Primero es poder comunicarnos lo que nos frustra en lugar de culpar a otro, y cuando hacemos algo que nos dé la oportunidad de ser escuchados, y cuando haces algo, date la oportunidad de expresarte y decir cómo te sientes después de que te enteraste de lo que ocasionaste. Eso yo creo que sería un buen manejo para revertir la parte de la culpabilidad. Y no digo el que se quite el culpable, siempre va a haber, después de un proceso completo, alguien culpable y además que acepte la culpabilidad. Por completo. Esa es una mejor forma de explicarlo. También la parte empática de mencionar la parte de la culpa, porque todo esto, al fin y al cabo, va a prevenir a futuro un escenario peor. Asimismo, el escuchar a una persona de lo que haya sucedido y decir, apoyarle y mencionarle y hacer que mencione, tuve la culpa de esto, también vuelvo a mencionar la parte esa, prevenir a futuro. Porque aunque haya sido un simple caso en el que no haya aceptado su culpa, al tampoco ser escuchado y al tampoco haber recibido ayuda, pues lo va a seguir haciendo y no simplemente como con un pequeño accidente en el que tuvo la culpa, sino con algo peor a futuro. Así que es una buena forma, la parte empática también, al momento de la parte del culpable. Mira, cuando tú mencionas prevenir a futuro, no se ha hecho, por eso seguimos hablando mucho de la culpa y de este rechazo a sentir la culpa, pero solo rechazas lo que sientes, quiere decir que sí sientes la culpa y lo rechazas. Prevenir a futuro es dejar de señalar a otro sin darle ningún tipo de explicación, sin darle ningún tipo de oportunidad de que se exprese, primero que nada, que conozca de qué se le está culpando y que exprese si es o no es, si acepta o no acepta y cuáles son sus fundamentos para decir sí o no. Y vamos a futuro eliminar, si no vamos a seguir condenando a todas las generaciones que vienen detrás. Mira, muy importante cuando hablas a futuro para mí.
Las personas creen que cuando hablamos de manera directa y frontal es cuando las cosas son tomadas en cuenta. El subconsciente toma en cuenta todo lo indirecto, todo, y el subconsciente nos rige. El subconsciente rige nuestra conducta y nuestro comportamiento yo creo que más de un 90%, muchos autores hablan de un 90-95%, apenas el 5 o el 10% consciente rige nuestra vida y el subconsciente rige todo lo demás. Esto quiere decir que todo lo que se escucha de manera indirecta, que no nos están hablando a nosotros, pero que nuestros oídos lo están escuchando, el subconsciente lo está captando y desde ahí forma nuestra forma de pensar, de actuar, inclusive hasta de sentir. Cuando estamos hablando con un adulto y hay niños presentes, los estamos involucrando, y estamos involucrando ni siquiera a su conciencia, estamos involucrando a su subconsciencia, que va a regir el 90% de lo que va a hacer con su vida. Tenemos que ser más maduros, tenemos que ser precavidos en nuestra información y debemos de controlar el estar contagiando nuestras frustraciones con todas las personas. Y cuando hablo de frustraciones, estas frustraciones la vemos como alguien que está haciendo gestos, que está molesto, que está molesta, pero no, hay personas que se ríen y hay personas que comentan de broma ciertas cosas, pero que es la viva frustración que se está compartiendo y que están impactando a todos los que están alrededor. Y menciono a niños, porque estos no tienen manera de defenderse, pero también impactan a los adultos, a las mismas relaciones. Quizá quien tiene más oportunidad de protegerse es con la persona que están hablando de frente, porque le están hablando al consciente, y es la persona que se puede defender y proteger ante este tipo de influencia no positiva. Pero a todos los que están a un costado, independientemente de la edad, sí les están afectando más con este tipo de frustraciones disfrazadas de alegría, de sobrellevar las cosas, de superación, pero que no dejan de ser, inclusive con risas y carcajadas, frustraciones que se comparten. Debemos de mejorar nuestra forma de comunicarnos, así sea en el más mínimo detalle, que sea con respeto y siempre impulsar a las personas a que crezcan, física, emocional, de conocimientos técnicos, de todo. Debemos de trabajar para ello. Si estamos hablando de vivir un presente mejor y pensando siempre en el futuro. Recuerden nuevamente que en apartado de estas preguntas ustedes también pueden dar su punto de vista, pueden aportar igual su opinión con respecto a qué piensan de la culpa, qué piensan de ambas opiniones que hubieron o lo que ustedes gustan compartir, siempre será bienvenido y si gustan aportar igualmente. Así que ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se origina y cómo enfrentarlo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se origina? ¿Y cómo enfrentarlo? ¿Y cómo enfrentarlo? Yo creo que el miedo es un punto, voy a hablar de la parte muy emocional, muy mía, ¿no? Lo que yo creo en esta parte, más allá de la interpretación en el diccionario. El miedo es un motor que nos impulsa a mantenernos vivos. Y lo voy a decir de esta manera, nos impulsa a mantenernos vivos frente a cualquier tipo de riesgos o peligros. Nos impulsa a mantenernos vivos frente a cualquier tipo de monotonía en nuestra vida, en el trabajo. Nos impulsa a mantenernos vivos para no quedarnos en el mismo lugar estancados. En el trabajo, pararse frente a un jefe para pedir un aumento de sueldo nos da miedo. Si nos paramos frente a una montaña o frente a una cascada para tirarnos, nos da miedo. Si nos paramos para declararnos a la chica o al chico que nos atrae, nos da miedo. Entonces el miedo no es absolutamente más que una energía que se genera en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hablo absolutamente de lo que yo creo del miedo y que nos va a impulsar o nos va a detener.
Y cuando hablo de que nos va a impulsar es cuando nosotros utilizamos este miedo para saber qué es donde está el reto, ya sea para sobrevivir frente a un león, ya sea para sobrevivir ante una competencia económica o laboral frente a otros compañeros de trabajo y solamente hay un puesto, ya sea sobrevivir en la parte de las relaciones para romper la monotonía, que nos dé miedo caer en una monotonía. En sí, yo creo que es un motor que nos puede ayudar a crecer. Sin embargo, se le ha dado esta mala imagen del miedo, se le ha dado esta difusión de que hay que tener miedo de intentar hacer algo diferente, hay que tener miedo porque te puedes lastimar, porque te puedes caer, hay que tener miedo. Y el miedo, quieras o no quieras, está, no hay que tenerlo, está presente. Yo quiero tirarme de un paracaídas en una avioneta y créeme que me va a dar mucho miedo cuando yo tenga pues mi mochila a punto de tirarme, pero son más las ganas de sentir esta sensación de volar, de hacer algo, no que otro o muy pocos hayan hecho, porque no se trata de los demás, se trata de uno, de querer vivir. Por eso yo empecé diciéndote que para mí el miedo es una energía que nos lleva o nos impulsa a vivir. Si te han inculcado, si tú eres una persona que tienes mucho miedo y el miedo te está deteniendo, es simplemente porque te lo inculcaron. Te inculcaron que hay que tener miedo y que no te atrevas a entrar al cuarto oscuro. Hay que tener miedo y no confrontes, vaya, a una cucaracha, a una araña. Hay que tener miedo y entonces nos han inculcado desde la infancia por mucha gente a nuestro alrededor, perdón, que el miedo nos debe de detener. Pero todos aquellos que tienen éxito en cualquier situación de su vida han tenido miedo. Y con todo y miedo se han subido al ring a darse de guamazos y muchas veces al que sale más golpeado se queda con la victoria y muchas otras el que sale más golpeado no queda con la victoria y aún así se va a volver a subir al ring porque sabe que el miedo no lo va a detener, porque sabe que la emoción y la sensación de transitar, mencionaste el transitar el miedo, también se disfruta. Inclusive pongo muy presente la parte del boxeo porque la gente se sube a recibir golpes. Inclusive aunque la pases mal en ese tránsito con todo y el miedo, la emoción positiva es mucho mayor. ¿Quién quiere hacer lo que le da miedo? Yo creo que deberíamos de querer todos. Siempre y cuando, nada más aquí, siempre y cuando no sea de este tipo de el miedo a la muerte. La muerte es parte de una etapa de vida. Todos nos vamos a morir. Aquí a la muerte no hay que tenerle miedo. La muerte es real y se va a presentar. Nos han inculcado a tenerle miedo a la muerte cuando la muerte es un proceso de nuestra vida. No hay que tenerle miedo a la muerte. Y tampoco hay que tenerle miedo a la vida. Hay que vivir, hay que cuidarse para poder vivir más y mejor, más que más, mejor. Y si se puede mejor y más, pues qué bueno. Pero entendamos que nos vamos a morir. El miedo está enfocado mucho con la muerte. Pues no entras al cuarto oscuro porque te puedes morir. No vas y agarras una cucaracha porque te puedes morir. No, prácticamente está inducido a tenerle miedo a la muerte. Y es lo que nos lleva, que cuando sentimos miedo, prácticamente vemos una fatalidad. Inclusive, ir a pedir un aumento, lo vemos, me dicen que no, y si luego me corren, y si luego no consigo trabajo, y si luego no tengo para comer, y si luego, hasta que me muero. Entonces, es el origen de la creación de tenerle miedo al miedo.
cuando realmente no. Podemos utilizar el miedo para algo muy positivo y es muy positivo en nuestra vida. Aunque también está el tema que la parte del miedo se ha visto últimamente como que es algo malo o negativo, a decir que una persona tiene miedo o algo directamente es como que esté mal. Y es algo que en la actualidad se ve mucho, que no puede ser, bueno, que no debes tener miedo o tal cosa, o no es así. Bueno, sí, mira, primero tocamos el tema de cuando el miedo ¿cómo lo veo yo? Que me impulsa, me atrevo, si me da miedo, me emociono tanto que hasta desaparece el miedo porque digo, es por ahí, es un reto. Pero está la otra parte de cuando te forzan a transitar el miedo. Cuando la gente te está presionando para que tú rompas el miedo y lo transites, aunque no quieras, pues viene una doble frustración, ¿no? Primero es la parte de me da miedo y no me atrevo, y ahora eso es interior, es conmigo. Y viene la otra parte, ahora porque me da miedo, me señalan y me rechazan. Eso ya es mi relación conmigo y con los demás. Es una doble frustración y que no ayuda en nada. Pasa mucho en la parte de los papás y pasaba mucho antes. Yo digo, antes creo que como jóvenes teníamos más ventaja porque cuando venía un papá y decía, ¿por qué no saltas? Es que me da miedo. Venía el papá y te empujaba y saltabas, y cuando salías te recibía otro, vuélvelo a intentar, pero ahora sin miedo. Y aquí es donde las mamás pues venían y cobijaban al niño, a la niña, ¿no? Para decirle, oye, espérame, ¿no? Pero había un grupo social que te impulsaba a transitar el miedo sin tanta explicación. Hoy en día es más difícil. Hoy en día no existen estos dos grupos, tanto el que te cuida como el que te impulsa. Ninguno es negativo, los dos son positivos. Los dos en exceso son negativos. Demasiado cuidado te va a perjudicar porque no vas a poder salir a enfrentarte a la vida ni a poder utilizar este miedo como motor para que vayas creciendo en lo que tú elijas crecer. Y demasiado presión para que venzas el miedo te puede llevar a hacer un tránsito del miedo donde tú no sientas esa emoción y donde te quedes en medio y lo único que te pasen sean cosas negativas, que te va a llevar todavía pues a más miedo, a más frustración y a confirmar tus miedos. Lo que va en exceso es malo, pero ambas, la protección, el cuidado y el impulso son positivos porque nos van preparando para cosas peores. Como papás de repente no entendemos eso porque venimos de la antigüita. Me tocó a mí la de que yo siempre cuento cómo aprendí a manejar bicicleta, ¿no? Entonces, a mí me trepaban mis primos o se trepaban ellos en la única bicicleta que había en el pueblo, que era de una de mis primas, y todos bajaban y ahí estaba yo de necio queriendo bajar. Me decían, no alcanzas a los pedales. Pero como estoy de necio, me trepan, me suben, agarro el volante, me tiran en una bajadita y bum, 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 vuelta. Todos se reían y todos corrían a volver a hacer cola. Y ahí me levantaba yo y volvía a subir y a hacer cola. Me daba miedo, sí, terminaba con raspones, sí, pero la emoción estaba genial y lo volvía yo a intentar. Hay que hacer eso, hacer que la gente se emocione cuando esté transitando por algo que les dé miedo y no meterle presión, porque jamás me cargaron y yo decía tengo miedo y me subieron a la bicicleta y yo decía tengo miedo y me aventaron y cuando terminé todo lastimado se reían y me ignoraron. No fue así el proceso. El proceso es todos emocionados alrededor, me contagiaron, yo pedía, me quisieron proteger, no alcanzas, pero como yo insistía, ok, te apoyamos. Y ahí iban todos corriendo mientras yo daba vueltas en el piso con la bicicleta. Y lo recuerdo como algo muy positivo y donde pues he intentado aprender
para impulsarlo. Sin embargo, he cometido muchos errores porque en algún momento también he metido presión para que las cosas se consigan, que sí es bueno, pero en exceso es malo. Entonces, son cosas que debemos de aprender. Entonces, ¿cómo transitar el miedo? ¿Se puede transitar solo? Sí. A veces puede ser más fácil transitarlo solo que con gente al lado que te esté presionando, pero es mucho mejor si podemos transitar nuestros miedos con gente alrededor que también tiene miedo de muchas otras cosas, pero que se están atreviendo y que nos puedan contagiar de poder transitar también nuestros propios miedos, porque no todos tenemos los mismos miedos. Pues yo creo que ese sería uno de los puntos. Esa parte también de que la misma compañía nos hace así la parte de evitarnos el miedo o no sentir, arriesgarnos a pensar en el miedo. Pero también viene la parte que ya se toca ahorita de la individual, en la de que menciona la misma pregunta de cómo enfrentarlo, el miedo, y cuando es la parte individual. Y yo ahí considero que viene siendo la parte de el tomar los riesgos. Porque al fin y al cabo, el miedo, cuando tenemos algo miedo a algo y somos nosotros mismos, no nos queda de más que arriesgarnos, intentarlo nomás y pues correr riesgos. Así mismo, en cualquier situación puede aplicar, ya sea así que vayas a hablar, vayas a grabar, vayas a intentar algo nuevo. Después de todo, al fin y al cabo es correr un riesgo para ese miedo, porque si no, ahí nos vamos a quedar con ese mismo miedo sin haber intentado algo. Sí, bueno, ahorita hablas el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es individual. Pueden haber muchas personas alientándote, pero si tú tienes un miedo al fracaso, nunca lo intentas. ¿Cuántas veces no hemos iniciado un proyecto y no lo terminamos? Pero ¿cuántas veces no hemos pensado en un proyecto y ni siquiera lo iniciamos? Y le dedicamos tiempo, planeación, información, economía, pero nunca lo iniciamos. Ese es un miedo. El miedo al rechazo, al miedo a no ser tomado en cuenta, el miedo al fracaso. ¿Y cómo transitarlo de manera sola? Primero, aléjate de las personas que apoyen y refuercen tus miedos. Porque si tú dices cómo transitarlo solo, yo te diría que no es tan complicado como transitarlo con compañía. Porque si vas con alguien, fíjate que tengo esto, no, no te va a salir, no puede pasar tal cosa, no, entonces no lo estás transitando solo, lo estás transitando con pesas que te detienen para avanzar. Aléjate de estas personas. Si lo vas a transitar solo, que sea solo. Yo te di el ejemplo de cómo yo transité algo que pues para mí dejó de ser miedo y fue con este apoyo social que tuve, pero solo es diferente. Solo corrobórate que sea solo, que no tengas estas pesas que te van a estar evitando avanzar, que no lo intentes, no te arriesgues, no te vayas a las 5 de la mañana, no agarres el trabajo porque vas a venir tarde, no, y te digan no transites tu miedo, aléjate, transita tu miedo solo. Y yo te puedo asegurar que cuando estés totalmente solo, vas a tener más oportunidades de si tienes a estas personas, como ya dije, aquellas que comparten o aquellos que comparten su frustración de una manera muy alegre y no ha pasado nada y todo, pero lo único que comparten es frustración y van a contagiar. Lo mismo pasa con la parte de aquellos que te van a compartir sus miedos, que algunos van a ser muy directas, no te puede pasar esto, no te puede pasar, pero hay otros que van a ser de una manera diferente, con que, no, mejor haz esto, mejor haz lo otro, mejor acá, ¿para qué te arriesgas ahí si aquí no podrías, no correrías riesgos? Porque, o sea, de una manera positiva, pero que al final de cuentas te van a desviar de aquello que te está dando miedo. Y si lo estás tomando en cuenta como miedo, es porque hay algo dentro de ti que te está trayendo hacia eso, pero también hay una fuerza contraria que te quiere alejar de eso. Esa fuerza contraria puede ser el miedo. Cuando tú le puedas dar la vuelta, ya vas a tener dos fuerzas a favor. Si lo transitas solo, mencionaste la de un proyecto, ¿no? No me animo a hacer esto, no inicio.
piensa qué es lo que quieres. Te sientas, piensas qué es lo que quieres, por qué yo quería este proyecto, qué quería lograr, qué quería conseguir para mí. Y cuando te vuelvas a poner el foco en ti, te vas a dar cuenta que más allá de si tienes éxito frente a los demás, más allá de si tienes resultados económicos de los demás, hubo algo que a ti te llamó la atención y hubo algo que te emocionó. Recupéralo, que el miedo no te lo cubra, recupera eso, regresa al origen de tu proyecto, y cuando veas que el origen de tu proyecto te emociona, vas a poder transitar el miedo y lo vas a poder darle la vuelta para que ahora tengas dos impulsos para adelante. Pero tendrías que cerciorarte de transitarlo solo. Porque muchas veces decimos, ok, yo voy solo porque no tengo quien me apoye, no tengo que me cobije, pero no estás prestando atención porque resulta que no vas solo. Resulta que no tienes quien te apoye y quien te cobije, pero sí tienes quien te está agarrando y te está deteniendo. Asegúrate de transitarlo solo. Pues vaya, a pesar de responder esta pregunta acerca del miedo, no, también fue un gran consejo. Alejarnos de aquellas personas que nada más nos impiden avanzar. Aquellos que nada más, como el ejemplo, nada más nos ponen pesas para no dejarnos hacer algo. Buen consejo, recomendarle para este público, alejarse de esas personas directamente que nada más nos afectan en nuestras vidas. De esta forma. Oye, nada más aquí un puntito. Estas personas, cuando digo alejarse, es de acuerdo a mi proyecto. Alejarlos, mantenerlos a distancia porque va a ser más lo negativo que me estén contagiando que algo positivo. Pero hay que tener en cuenta que estas personas quizá me están queriendo proteger. Que estas personas a lo mejor me quieren mucho. A lo mejor y no, son solo conocidos que proyectan sus propios miedos. Y que no me quieren ver lastimado, frustrado o derrotado. Sin embargo, el efecto que ocasionan negativo es el mismo. Alejarse en cuanto al proyecto, alejarse en cuanto a aquel sueño que por ahí de repente me lo están echando abajo dentro de mi propia mente, y seguir en los otros temas que no hay ninguna afectación emocional dentro de mí con estas relaciones, pero en lo que sí, detectarlo y evitar hacer comentarios, evitar compartir, invitar, porque todo te lo van a echar abajo. Y en otros temas, pues seguir manteniendo estas relaciones. No son negativas las personas, sí son sus miedos que comparten o sus frustraciones que te van a generar una situación negativa dentro de ti. El también saber diferenciar esa parte, ¿no? Diferenciar cuando también lo que están haciendo es su intención es cuidarnos, su intención es preocuparse por nosotros. No Llegan es que pues no ahí, te apoyen, sino que no pueden apoyarte. O sea, no tienen no tienen las herramientas para apoyarte, porque su miedo es más grande es la única que forma que esas pueden herramientas. transmitirlo. Entonces, hay que entender, hay que generar esta empatía y decir, bueno, yo voy y le comento y siempre me dicen algo negativo, yo voy emocionado y me regreso bajoneado. Entonces, hazte responsable tú de ti y deja de ir con estas personas porque no tienen las herramientas para apoyarte. Quieres que alguien te apoye cuando no puede hacerlo. Y al final resulta ser algún punto bueno, sin hacerle daño tampoco a esas personas. Sin afectar a esas mismas personas que intentan ayudar solamente. Ese es un buen punto. Bueno, ahora sí, continuando con la siguiente pregunta, que sería, mientras menos reconocimiento hay, ¿más será la cuenta que cobrará? Sí, sin duda, sin duda. El exceso de reconocimiento puede caer en una manipulación, el exceso de reconocimiento. Las personas cuando quieren conseguir algo de alguien, te van a manipular dándote un exceso de reconocimiento. Eres la más bonita, eres el más guapo, eres el más hábil, eres el más... y te van a llevar así que va a llegar un momento que te la crees y te pierdes de la realidad y te están manipulando y al final van a conseguir algo de ti. Los don Juanes, los conquistadores, no tienen una sola relación, tienen muchas relaciones y lo característico es que todas pues, lo tienen como el mejor recuerdo.
nadie se queda, ni una mujer se queda con un Don Juan porque sabe que va a andar por todos lados. Este es un ejemplo de un exceso de reconocimiento. Cuando alguien te reconozca en un exceso, piensa y date cuenta que te están manipulando. Sin embargo, tu pregunta es lo contrario, es cuando no existe el reconocimiento. Cuando este reconocimiento no se da, exactamente ocurre todo lo contrario. Una persona que es muy reconocida va a hacer o va a terminar haciendo todo lo que el que le reconoce todo, lo que no existe o medianamente existe y lo multiplicó por 10, va a hacer todo. ¿Qué pasa con la persona que no tiene un reconocimiento? Ante lo que está haciendo, al final de cuentas va a estar generando una factura. Y esta factura es, ok, me debe un reconocimiento de esto, me debe un reconocimiento del otro, me debe un reconocimiento del otro, me debe, porque no me está reconociendo lo que yo estoy haciendo. Y al final esa factura puede ser impagable. Y ojo, puede ser impagable, no es tanto porque tú las quieras cobrar, que seguramente la vas a querer cobrar así que aunque digas que no. Aquí sí tengo una duda con respecto a eso. Entonces, ¿a eso que nos referimos cuando dice la parte de más se da la cuenta que cobrará? Como que es lo que siente que le deben los demás a esa Sí, parte. así es, son las facturas. Yo hago esto, no me lo reconoces, una factura, porque si no me lo reconoces, me lo pagas. A fuerzas ya me lo debes ya. Pero fíjense esta parte, si no me lo reconoces, me lo pagas. Hago otra cosa y si no me lo reconoces, me lo pagas. Y va a ser más grande la cuenta porque voy generando facturas que no han sido pagadas. Cuando una persona hace algo por alguien y esa otra persona muestra un gesto de agradecimiento, de gratitud, algo muy importante que lo vemos en todas las religiones, es ser agradecido solamente con Dios por el hecho de existir. En todas las religiones está este punto, y el agradecer cuando alguien hace algo por ti. Más allá de lo que puede o no cambiar tu vida, alguien hace algo por ti que inclusive no cambia en nada tu vida, ni siquiera un momento, ni siquiera un instante, pero la otra persona hizo algo por ti, aunque no te haya causado ningún efecto, es suficiente para darle gracias. ¿Por qué? Porque está mostrando que te está tomando en cuenta, que está dejando de hacer algo por él o no, que está dejando de hacer algo por alguien o no, pero que lo que sí es real es que está haciendo algo por ti. Y no ser agradecido va a hacer que esta persona, que con un simple gracias se alegre, va a tener esta frustración de, espérame, si no me lo agradeces, me lo pagas. Ya hemos escuchado esta frase, yo no te lo pedí. Está muy fea. Y lo vamos a escuchar en muchos lados. Cuando escuches esta palabra, yo no te lo pedí, por experiencia de mucha gente, sal huyendo. La gente que te contesta, yo no te lo pedí, carece de este agradecimiento. Porque no importa si te lo piden o no te lo piden, no importa si te benefició o no te benefició, el hecho de que alguien, una persona, haga algo por ti, es suficiente para poder decir gracias. Porque ante el resto del mundo soy invisible, pero ante ti, hoy, en este momento, aunque no me causó ningún tipo de beneficio o comodidad, para ti no lo fui. Seas hombre, seas mujer, gracias. Si no se nos inculca ser agradecidos desde pequeños, difícilmente vamos a ser agradecidos más adelante. Si se nos inculca no solamente a ser agradecidos, sino también a ser dadores por los demás, donde vayamos vamos a estar procurando por otras personas, con las personas que estemos. Y no es lo mismo con alguien que tienes contacto en una ocasión y no te da las gracias, con alguien que tienes constantemente contacto haciendo cosas, pero nunca te da las gracias.
Y la parte honesta es decir, ok, oye, por lo menos un gracias. Y en la parte más honesta es cuando no existe ni siquiera este gracias. Y en la parte más honesta, puedo vivir sin las gracias y te sigo apoyando. O no puedo vivir sin las gracias. Y a partir de ahora, Ahí quedó. ahí quedo. Y me doy la vuelta, pero esto es sin resentimientos. ¿Qué pasa cuando no sabemos hacer ambas? No sabemos dar gracias y no sabemos ser de manera honesta el hecho de decirle, necesito el gracias, no necesito el gracias. Y ahí quedo, sin resentimientos. Pero la persona que no da gracias es porque no le dieron gracias en algún momento. Tenía personas alrededor que no daban las gracias y que solamente le pedían y le exigían. Y se formó para pedir y exigir y a no dar gracias. Y del otro lado podemos tener a alguien que creció con gente dadora, con gente que da las gracias, y cuando viene y tiene esta relación donde pues yo doy, pero me quedo esperando las gracias, y yo doy y me quedo esperando las gracias, y yo doy y empiezo a generar mis facturas, porque me empiezo a frustrar porque fue mi educación, mi crecimiento, mi formación, y me quedé esperando las gracias y digo, ¿por qué? Si hago lo mismo que yo veía que pasaba a mi alrededor en mi infancia, ¿por qué el resultado no es el mismo? Y simplemente es porque los que estaban alrededor en tu infancia ya no son los que están a tu alrededor cuando ya estás más grande. Y tienen otras formas y otras experiencias de vida. No son ni más buenos ni más malos. Solamente son cómo se criaron, cómo crecieron y cómo aprendieron. Así como lo somos cada uno de nosotros. Cuando entendamos esto, no vamos a estar generando factura. Simplemente vamos a ayudar, aunque no nos den las gracias, y estar contento por nuestra acción, o no ayudar y estar contento con nuestra acción. Porque esto es interior, no se trata de si te dan o no te dan las gracias. Sin embargo, si tú necesitas las gracias, ese es un trabajo interno también. Y si las necesitas y el trabajo interno no lo llevas, busca donde te den las gracias. Y aprende a ser feliz. Porque la otra persona a lo mejor es su forma de ser y la tuya es tu forma de ser. ¿Por qué uno de los dos tendría que cambiar? Yo les digo, la única razón por qué uno de los dos tendrían que cambiar es porque quisieran ser feliz, por lo menos uno de los dos. Seguramente no va a llevar a una relación de pareja, a una relación sana entre hermanos, una relación sana entre padres e hijos. Pero uno de los dos va a cambiar y uno de los dos va a ser feliz. Si los dos quieren ser felices, tendrán que cambiar, porque el cambio es nuestra naturaleza. La palabra yo soy así, sí, así somos hoy, pero mañana somos diferentes, y pasado somos diferentes, y traspasado somos diferentes. La palabra yo soy así no se sostiene con la realidad. Entonces, regresando a la parte de tu pregunta, lo que cobrará factura es cuando estoy haciendo algo y no se me agradece, terminaré pasando factura. La ruptura de la relación, y ojalá fuera una ruptura de la relación entre hermanos, entre parejas, entre padres e hijos, de, ok, hoy te vengo a cobrar, y no se dio, rompemos la relación. Pero no se da de esta manera, la ruptura de la relación va por facturas. Hoy te paso esta factura, mañana te paso la otra, mañana te paso la otra. Entonces son muchos momentos en diferentes etapas de la vida que se va a estar cobrando diferentes facturas hasta que llegue un día que se cobren todas al mismo tiempo y se vuelven facturas impagables. Y ha sido error, pues yo creo que es más error del que estuvo esperando el gracias que de quien no lo dio. Al fin y al cabo es casi una tortura esa parte. Una tortura tanto para la persona que le toca recibir algo de alguien. Tú recibió algo de alguien que esperaba que le devuelva.
y esa persona tiene que ahorita atormentarse, torturarse por lo que le está haciendo la otra persona. Y esa misma persona que se está cobrando, se está torturando a sí misma porque vino con una expectativa, una idea de que iba a recibir algo, pero no lo está recibiendo. Y eso mismo, al fin y al cabo es una tortura. Aunque lo estés diciendo, lo estoy haciendo porque me lo debes, está sufriendo nada más que no lo quiere, no lo está viendo de No, esa está forma. bien. Creo que la tortura, creo que es la palabra más clave. No se menciona esa palabra en casi ningún lado, la escucho, pero sí, creo que la tortura es una tortura autoinfligida y es para ambas situaciones. Yo siempre hablo de la parte de ser honesto. La persona que te dice, yo no te lo pedí, mi consejo es, escucha esa palabra, date la vuelta y agarran otro sentido. Si te dice yo no te lo pedí. Pero si tú me preguntas quién está siendo honesto, yo creo que la persona que te dice yo no te lo pedí está siendo honesta. Honesto, honesta. Que va a ser feliz es otra cosa. Pero está siendo honesta, te está diciendo yo no te lo pedí. Normalmente este tipo de personas, cuando te piden algo, si tú lo niegas, te lo exigen. No es como yo no te lo pedí y cuando yo te lo pida y me lo des, te lo agradezco. Y cuando te lo pida y no me lo des, lo voy a entender y lo voy a respetar. Normalmente no es así. Normalmente tú me das, pero yo no te lo pedí, no te tengo por qué agradecer. Pero el día que yo te lo pida, si no me lo das, te lo voy a exigir y te lo voy a reprochar. Normalmente viene de esa forma. Quien no sabe agradecer vive en la exigencia. Y también pasa factura. Pero al menos cuando te habla, te está hablando de manera honesta porque no sabe agradecer. Uno tiene que reconocer su lado y el lado de decir yo estoy esperando sacarle agua a una piedra. Y pues no es así. No se puede, ¿no? Pero muchas veces nosotros en nuestra relación como padres con los hijos, como hijos con los padres, entre hermanos, entre familiares, creemos que toda la piedra puede llevar un diamante en su interior. Y la realidad es que toda piedra tiene algo valioso, pero no siempre es un diamante. Puede ser oro, puede ser plata, puede ser la misma construcción de la propia piedra y gracias a esa construcción existe nuestro planeta. Todos tenemos algo valioso en nuestro interior, pero no es lo que otra persona busca. Y es lo que nosotros tenemos que pues, entender, aprender, respetar. Reconocer es muy difícil, pero pues también reconocer. Regresando a tu pregunta, si estás haciendo algo por alguien y no te lo reconoce, acude, ve a terapia. ¿Por qué sigues haciendo algo y estás esperando un reconocimiento que no se te da? ¿Por qué? Utilizo tu palabra, ¿por qué te estás torturando? ¿Cierto? Cierto, sí, sí. Okay. Y por el otro lado, si yo no soy de pedir ciertas cosas que me dan y no las voy a agradecer y me está ocasionando un problema porque mi relación me está dando cosas que yo no le pido y que no les voy a agradecer, ¿por qué sigo en esa relación y me estoy torturando? Hay que acudir también a la parte de apoyos profesionales, psicólogos, psicólogas, terapeutas emocionales y demás. No estamos preparados para todos nuestras situaciones emocionales. Debemos de buscar apoyo, ayuda, orientación. Y orientación que nos lleven no a tener la razón, sino a ser felices. Porque no es lo mismo. Normalmente las personas que tienen la razón en todo no son felices. Debemos de buscar aquello que nos lleve a ser feliz. Inclusive teniendo la razón, de repente rechazarla y decir, no, tú tienes la razón. Y quedar uno contento por el resultado que eso va a ocasionar. Y aquí también mencionando esto de acudir a ayuda profesional y demás, también, ¿a qué momento se acude a esta ayuda profesional? ¿O a qué momento se busca ayuda? Por ejemplo, ahorita que mencionamos ¿cómo se mencionaba esa parte? Cuando le exigimos al otro.
cuando nos damos cuenta que es nuestra culpa. Cuando nos damos cuenta de que y observamos que estamos exigiendo, estamos dañando, estamos torturando, es con nuestra culpa. Ya nos damos cuenta de que hay un problema y es cuando ya tenemos que acudir y buscar ayuda. Ok, primero que nada, no es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Para que exista un culpable tiene que haber un juicio y ambas partes tienen que presentar, pues, ser escuchadas. Entonces, utilizamos mucho la palabra culpa porque se utiliza mucho en nuestro ámbito social, pero no cumple con todo lo que se requiere para tener un culpable, así que es una palabra mal empleada. ¿Cuándo acudir a un apoyo profesional? ¿Cuándo se acude hoy en día? Normalmente se acude cuando ya las cosas están en caos, cuando las cosas están en el punto de quiebre, cuando las cosas están pendiendo de un hilo, cuando de repente decimos, ya no sé qué más hacer. Normalmente así se acude. Y también es por el aprendizaje de la infancia, de nuestro ámbito social. El que acude a un psicólogo está loco, ¿no? Entonces esa es la parte. Pero no es así. Puedes sentirte bien y de repente ir a una plática terapéutica, a coaching emocionales, a alguna plática con algún psicólogo o alguna psicóloga, para hablar de la parte que te estás tú sintiendo, que te estás sintiendo bien, todo lo demás, y de poder descubrir inclusive qué te está llevando a sentirte bien o cómo estás manejando tus emociones alrededor. Y hablo de cuando te sientes bien, porque poder identificar y reconocer qué nos está llevando a este sentimiento de estar bien sería muy valioso para siempre procurar y rodearnos de todo lo que nos hace sentir bien, no solo de lo material, sino también de todo lo emocional y las relaciones emocionales que tenemos alrededor para mantenernos, sentirnos bien. Entonces, aunque te sientas bien, acudir de repente a un apoyo terapéutico, psicológico, coach y demás, hay que tener mucho cuidado. También muchas personas se meten a la parte de psicología con algún daño personal, emocional, que no han sido tratados y te pueden contagiar. Esto también se presenta. O más allá de que te puedan contagiar, no todos los terapeutas o todos los psicólogos o psicólogas pueden tratar todos los temas, porque somos seres humanos y tenemos temas propios. Hay algunos temas en que el psicólogo o la psicóloga puede estar muy fuerte, pero otros que no. Y si es un ámbito muy profesional y muy ético, el mismo psicólogo te puede decir, o la psicóloga te puede decir, mira, te voy a recomendar con un psicólogo o con una psicóloga que te va a ayudar a lo que tú requieres. No es mi especialidad y te mando con alguien que sí lo sea. Eso sería un comportar ético, profesional, porque somos seres humanos, tenemos temas todos, y es lo que nosotros deberíamos de hacer, es acudir a estos apoyos, aunque nos sintamos bien. Ahora, si ya tenemos una situación, creo que el apoyo psicológico más poderoso que podemos tener presentes, nosotros, el apoyo psicológico sería el de nuestro ámbito familiar. Si nuestro ámbito familiar tiene una relación de familia, de unidad, con abuelos que son presentes, que son no solo tomados en cuenta, sino siguen siendo considerados como la máxima autoridad de toda la familia y con ese respeto inculcado. Si no existe esto en la relación de familia, buscar el apoyo ya en la parte profesional. No esperar hasta que las situaciones pendan de un hilo, sino hacerlo en el momento que nosotros digamos, ok, ya intenté por aquí, ya intenté por acá, pues busco un apoyo profesional. Esa sería una situación.
Y aquí viene la parte de nuevo en la que se les invita a tomar ayuda profesional, así como en el episodio anterior, cuando se mencionó la parte de la depresión. Aquí nuevamente, y se explicaron en detalle la parte de la ayuda profesional, es muy recomendable esa ayuda y todo aquello que lo necesite, en verdad puede ir y acudir por esa ayuda porque en verdad la necesita, en verdad es algo que le va a apoyar demasiado.